Bueno, Juan Carlos, es un gusto tenerte acá con nosotros. La realidad es que vamos a comenzar una serie de entrevistas a personajes de la cirugía de hombro y codo de los distintos países y creo que no es casual haberte elegido a ti. Yo creo que hace casi 25 años que nos conocemos y, y hemos, Por lo menos. sí, sí, y hemos estado en Sí. contacto por mucho tiempo y hemos coincidido en muchos congresos y en muchas actividades. Y la idea es llevarle a la gente joven y a la no tan joven información no solamente técnica, sino además de vida, de experiencia de vida que también es muy útil y que muchas veces no se transmite ni en los libros ni en las conferencias de los congresos, ¿no? De Entonces, acuerdo. considerando nuestra subespecialidad, mi primera pregunta, sin lugar a dudas, tiene que ser, ¿por qué cirugía de hombro? ¿Cómo llegaste a la cirugía de hombro? Dani, mil gracias por la invitación primero y me siento muy honrado que me consideres ¿qué dijiste? Un personaje de la cirugía. Eso puede implicar muchas cosas, Eso es. pero es el lado positivo. Gracias, gracias. Mil gracias, de verdad. Eh, ¿Por qué cirugía de hombro? ¿Sabes que fue curioso? Tú tal vez recuerdas a nuestro jefe de ortopedia en el Hospital San Ignacio, donde yo me formé en la Universidad Javeriana en Bogotá, el doctor José Navas. Sí, cómo no. Eh, una persona muy reconocida, fue Ujú. secretario y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hombro. Y bueno, hace muchos años, cuando yo estaba de residente, él era el jefe de ortopedia y estaba formando un equipo multidisciplinario, multiespecialidad, en Ujú. una época en los años 80 en donde eso no tenía tanto acogida, pero él estaba convencido de eso y yo tuve la suerte que cuando estaba como en segundo año de residencia, él me llamó a su oficina en el noveno piso del hospital, nosotros le decíamos el Olimpo, Me imagino. a esa oficina del doctor Navas, que fue mi mentor además, y de varios de nosotros. Y él me dijo que estaba pensando que yo sería un buen candidato para quedarme en el hospital después de la residencia como instructor. A mí me pareció maravilloso, me sentí honradísimo. Me dijo que buenísimo, pero que eso sí tenía que hacer hombro, porque él ya tenía a alguien en columna, alguien en rodilla, personas ya muy reconocidas en nuestro medio colombiano y faltaba alguien de hombro. Y en realidad él con su visión de las cosas la tenía clara. Yo no había pensado nunca a mí me gusta toda la ortopedia. En esa época no tenía claridad y cuando él dijo eso dije, bueno, y empezamos a hacer las cosas. Él conocía a Rockwood y el doctor Cadena, que era el otro jefe reciente del hospital, conocía al doctor Rockwood. Otro profesor nuestro conocía al doctor Morrey en la clínica Mayo y en esa época era con cartas que van y vienen, Ujú. y así fue. Así comenzó y por eso hice hombro y menos mal, menos mal, me ha parecido maravilloso. Después ya le cogí un gusto pues especial pues por la especialidad misma, pero la razón inicial fue como una cuestión departamental en la que Bien. afortunadamente yo me vi envuelto. Como nos sucedió a muchos de nosotros que realmente nos tomaba por sorpresa que nos Sí, sugirieran o nos obligaran a hacer cirugía de hombro. Y el doctor exacto. Navas mal ojo no tenía. Y Exactamente, él tenía, sí, él creó eso de las subespecialidades ujú. en San Ignacio y creó la epidemiología clínica y la práctica de grupo, un poco de cosas muy útiles de las que yo tuve la suerte de participar. Y si tuvieras que definir, evidentemente el doctor Navas lo fue, pero ¿qué otra persona de la especialidad de hombro con quien te tocó formarte o rotar, has viajado mucho, dirías que ha sido tu maestro o que han sido tus maestros? Dani, y como tú dices, yo tuve la suerte de hacer, contigo estuvimos con Rockwood en San Ujú, Antonio, que fue una maravilla, y Rockwood ujú, pues siempre será un profesor maravilloso para cualquier cirujano de hombro, tuvimos esa suerte. Yo adicionalmente estuve con Madsen en Seattle, en Washington, después de estar con ujú. Rockwood. Y yo creo que Madsen marcó gran parte de mi práctica y los residentes y los fellows hoy en día, cuando leen el pequeño libro ese de Madsen que tú conoces, el de Practical Evaluation and Management of the Shoulder,
ven ahí la forma en que yo practico el hombro. Yo creo que fui muy influenciado positivamente por Madsen, eh, y tal vez ese fue como mi principal maestro en hombro. Eh, y en codo, pues también de nuevo una coincidencia maravillosa que mi profesor conociera al doctor Morrey en la Clínica Mayo, y entonces yo fui allá y Morrey pues es un profesor de profesores, pero sabes que O'Driscoll, Sean O'Driscoll, que estaba en la Clínica Mayo comenzando en esa época, fue todavía una mayor influencia. De hecho somos contemporáneos, él es un poquito mayor, pero somos contemporáneos, nos hicimos muy amigos, y yo diría que Madsen en hombro y O'Driscoll en codo marcaron mucho de lo que yo soy hoy, pero pues obviamente están detrás las personas que te mencioné, Rockwood, ni hablar, y Morrey, Cofield, etcétera. Claro. Pero ellos dos tal vez, sí. Has tenido la suerte de haber estado con referentes muy importantes de las dos áreas, ¿no? Tanto de hombro como de codo. De acuerdo, eso fue una suerte increíble. En una época en donde todas las comunicaciones, como mencionábamos, eran por correo y todo era más lento, más difícil, pero al mismo tiempo todo era más fácil. Todo era más fácil. Claro, 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 sí, Es- sí, sí, eran otros códigos. Yo me acuerdo cada vez que venía un caso muy complejo y no teníamos a quién preguntarle, era escribir una carta a Rockwood y esperar 20 días por la respuesta, por ejemplo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Pero siempre contestaban, es increíble. Siempre, Siempre. siempre, Sí, sí, siempre. sí. Y eso es algo que de alguna manera también nos obliga a nosotros con la gente joven, porque cuando nos tocó estar empezando, obtuvimos el asesoramiento y la ayuda de gente con mucha trayectoria, ¿no? De acuerdo. Y Y eran hoy, sencillísimos, es increíble. sí, A pesar de absolutamente, personalidades muy importantes. semejantes, Sí, semejantes figuras y al mismo tiempo de una sencillez increíble. absoluta, Sí, absoluta. sí. Y hoy, tantos años después, ¿qué significa para vos ser un cirujano de hombro y codo? ¿Cómo es tu ritmo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuánto dedicás a lo que es docencia? ¿Cuánto a lo que es asistencial? Dani, sí, pues de verdad como fue una maravilla haber escogido este camino al principio sin saberlo exactamente, pero una vez metido en esto ha sido maravilloso. Ujú, He combinado, como tú dices, he tenido la maravilla de poder combinar la asistencia con la docencia. Nuestro hospital que tú conoces, la Fundación Santa Fe en ujú. Bogotá, es un hospital universitario afiliado a la Universidad de los Andes, a la Facultad de Medicina. Entonces hay un componente de docencia espectacular, investigación y la parte de gestión. Por mi cargo ahora tengo que hacer esas cuatro cosas, y eso hace que sea todavía más atractiva a la práctica. La parte de docencia en particular, aparte de la asistencia, que es la base de todo, los pacientes son la base de todo y Ujú, son nuestra razón de ser. Aparte de esa razón de ser, la docencia es otra cosa maravillosa. Tú sabes sí. que aquí en la fundación hemos tenido 24 fellows, una cosa así. Comenzamos con el primer fellow, que es José Luis Osma, el actual Ujú. presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, en el 98, y desde entonces no hemos parado, y eso ha sido una maravilla. Y hoy en día mi práctica es eso, es una combinación de asistencia principalmente, docencia, investigación y algo de gestión. Y eso lo combino pues con la familia, mis hijos ahí están atrás, que Sí, son los una veo. maravilla, tú los conoces, de Sí. 18 y 16 años, orgullosísimo de ellos. Combino eso con algo de deporte, yo corro mucho, yo hice, No como tú sé. sabes, también hice medias maratones, etcétera. Eh, entonces es una vida muy agradable, y tengo la ventaja adicional, y que no todo el mundo tiene, y posiblemente en Argentina sea parecido, que todo lo puedo hacer en el mismo hospital. O sea, en la fundación yo hago las urgencias que llegan de hombro y codo, algunas, porque hay cirujanos de trauma que lo hacen muy bien también. Hago la consulta externa, hago la cirugía, todo en un solo hospital. Y eso es increíble, no tener que estar caminando o andando por toda la ciudad. Una ciudad Eso es tan, tan muy compleja útil. como Bogotá. Sí, Ujú. sí. Sí. Pasaron más de 25 años, Juan Carlos.
ha cambiado en muchos aspectos, no solo la cirugía de hombro y codo, también la cirugía en general y la sociedad, ni hablar. ¿Cuál es el cambio más contundente que ves a favor y cuál sería desde tu punto de vista el más negativo de los cambios que se han dado durante estos años? A favor, Dani, a favor yo creo que la tecnología, y especialmente de la artroscopia, tal vez podría uno meterla dentro de esos avances de tecnología que han sido tan impactantes. Y como tú dices, no solo en ortopedia, en muchas áreas la endoscopia ha generado un avance monumental. Eh, Nuevas técnicas, nuevos desarrollos, nueva visión de la patología, nuevos diagnósticos. Ha sido maravilloso. Lo peor, lo mismo. Está muy bien. Es curioso decirlo, pero así como ha sido lo mejor, yo creo que ha sido lo peor también. Eh, Afortunadamente uno logra y uno debe, y eso es parte del deber de todos nosotros, pues sacar lo mejor y no concentrarse en lo peor. Pero cuando digo lo peor me refiero a que todos los intereses alrededor de la relación médico-paciente son importantes. Eh, el interés de la industria, el interés personal de cada uno de nosotros, el interés del hospital donde uno trabaja, el interés de las compañías de seguros. Todos los intereses son valiosos y son importantes, pero no hay que olvidar jamás que el interés principal y el más valioso de todos es el del paciente. Eh, y a veces esta tecnología ha traído, ha desvirtuado un poco eso porque termina el interés de la industria estando primero que el interés del paciente, o el interés del médico estando por encima del paciente, o el del hospital, etcétera. Y eso ha generado dificultades, ha generado, por ejemplo, que se cambien patrones de oro sin evidencia suficiente, más por presión de la industria o por intereses diferentes al verdadero interés del paciente, o ha generado que se produzcan diagnósticos que en realidad no son problemas significativos y que se han magnificado por... Cualquier ejemplo es bueno, ponte a pensar en el SLAP. Seguro, El sin SLAP, duda. el SLAP, por ejemplo, La es un ejemplo corbioplastia. de algo que no conocíamos y luego se descubrió, y efectivamente hay muchos SLAPs que son patológicos, claro, pero hay muchos otros que no tienen ningún problema y resulta que de un momento a otro se convirtieron en una enfermedad. Entonces, eh, casi que en la misma tecnología, en la misma razón de lo mejor del desarrollo de la cirugía de hombro, también está lo peor. Pero creo que es cuestión de lograr, y seguro lo podemos hacer, y es obligación de todos nosotros resaltar el lado positivo de esa tecnología que es maravillosa. Y ni hablar pues de todo lo que hay detrás ahora de, como tú sabes, del GPS en cirugía de reemplazo articular, posiblemente algo de navegación, etcétera, la tecnología en general, la Juan tecnología, Carlos, las imágenes. sin, Todo eso sin bien duda. manejado es maravilloso, pero uno debe ser consciente de mantener Un equilibrio. la sensatez, Ujú. sí. Y en ese contexto, ¿alguna técnica que a lo largo de los años digas, esta técnica es ganadora, este procedimiento realmente no me ha fallado, es mi elección si tuviera que elegir un procedimiento? Sí, tú sabes, y en eso nos parecemos, nos gusta la cirugía abierta o mini abierta, sin decir que la artroscópica es maravillosa en muchas cosas también. Pero dentro de esa cirugía, si tú me preguntas por una técnica, yo casi que pensaría, y de nuevo, a ti te parecerá natural que lo diga, el Báncar abierto. Ujú. A mí el Báncar abierto me parece una cirugía maravillosa. Yo la aprendí de Rockwood, como tú. La aprendí con Madsen. Yo hago la técnica de Madsen, que tú conoces perfectamente, que es incidir en un solo plano el subescapular y la cápsula, Ujú. corregir el Báncar y luego cerrar sin limitación de la rotación externa, con resultados realmente confiables y que han pasado el examen del tiempo.
Entonces, hay muchas cirugías de hombro buenas. Entonces, tú lo oíste seguramente en tu hospital, yo lo oía con los residentes al principio, hace muchos años, existía como la idea de que la cirugía de hombro no funcionaba. Hace años, hace Totalmente. 25, el Sí, manguito rotador, que eso para qué se operaba, que eso iba bien con terapia, que cuando se operaban no iban bien, etcétera. Afortunadamente nosotros que tuvimos la oportunidad de formarnos con personas tan valiosas, rápidamente nos dimos cuenta que la cirugía de hombros sí funcionaba y sí funciona, sin duda, sin duda alguna. sin duda. Y hoy en día, una de esas cirugías que funciona también dentro de muchas que funcionan bien en el hombro y en el codo, yo destacaría esa, el páncar Bien, abierto, bien, técnica de Madsen. bien. Y así como resaltás esa técnica, si tuvieras que resaltar algún congreso que recuerdes que te haya marcado a lo largo de todos estos años de tantos viajes, tanto desplazamiento, algún congreso, puede ser que lo hayas organizado vos, es decir, algo que te haya, desde el punto de vista, porque los congresos son una parte importante de nuestra vida entre quienes tenemos el interés de la docencia y también de la investigación. Sí, hay miles de congresos buenos, pero sí, yo me acuerdo del que organizamos aquí cuando, cuando yo fui el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo en el año 2010. Tú estuviste, Dani, Sí, como siempre has sí. estado en Cartagena y Ujú. recuerdo mucho ese congreso por los invitados internacionales que tuvimos, por la cantidad de gente que asistió. Fue tal vez después del congreso que ustedes hicieron en Rosario, que fue exitosísimo, tal vez fue, no sé, el segundo o el tercer congreso en número de personas. Cartagena es una ciudad maravillosa Maravilloso. que siempre le trae unos buenos recuerdos. Entonces ese congreso en particular lo tengo muy en mente. Estuvo Carl Basmenia en ese congreso. Estuvo Asmenia, Sí, sí, estuvo Jeffrey Abrams, ajá. eh, estuvo Sánchez Sotelo. Sí, 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 Bien, sí, gente no, no. maravillosa, sí, Además es una ciudad única, única sí, sí, realmente. sí, 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 sí. ¿Alguna anécdota, Juan Carlos, que te acuerdes? ¿Alguna cosa fuera de lo común que haya pasado en quirófano, en consultorio? Uno tiene montones, pero ¿alguna para resaltar en relación a la cirugía del hombro o del codo? Hay una que recuerdo, ahora que dices, hay una que recuerdo bien y que es chistosa en realidad. Y tú la recuerdas porque creo que fue en un congreso tuyo en Argentina donde tú amablemente me invitaste. Yo estaba más joven en esa época y eh, los conferencistas eran Rockwood y Copeland. Stephen Y yo, Copeland y Wayne Burhead también exacto, estaba. exacto. Sí. Y yo estaba. Entonces yo primero no podía creer que estuviera en semejante cartel. eh, con qué orgullo mostraba yo eso o quería que la gente viera que yo estaba pues en el mismo podio y en el mismo cartel del Congreso, que era un Congreso argentino de ortopedia, si no estoy mal. Era Y el Congreso Argentino de Cirugía de Hombro del año 2004. eso, fíjate que tú lo Ujú, tienes exactamente. Algo así tenía yo en ujú. mente. Sabía que era en Argentina y sabía que era antes del 2006, exacto, 2004. Y lo curioso de lo simpático es que tú me pusiste a mí a hablar de reparación de manguito rotador sin acromioplastia, que era, como tú sabes, yo desde hace muchos años no hago acromioplastia y al principio eso chocaba mucho, pero recuerdo que en algunos congresos yo empecé a hablar de eso y afortunadamente había Es oídos más, para eso, pero hasta me acuerdo del título. Era necesidad o costumbre, creo, ¿no? Acromioplastia, exacto, ¿era sí. así? Exacto, algo así era. Sí, Yo ponía sí. mucho énfasis, eso era de Ujú, Madsen, que Madsen no hacía acronoplastia, y ujú. yo me convencí desde muy pronto que no había necesidad, y sigo convencido, y creo que ahora mucha gente está convencida de que no se necesita la acronoplastia, que el acromio no es el problema. Pero entonces mi conferencia era reparación de manguito rotador sin acromioplastia, y era inmediatamente después de la de Rockwood, Ujú. reparación de manguito rotador con la acronoplastia Eso fue una de maldad, me doble imagino. paso, ¿recuerdas? La Ujú. cromioplastia de Sí, Rockwood, en que dos era pasos. con dos pasos,
cortar adelante, luego cortar abajo. Ujú. Pues él dio su conferencia, la, la, la super figura maravillosa de Rockwood dio su conferencia. Obviamente uno oye la conferencia y dice, no, no hay nada más que decir, ya eso es. Y luego, eh, no, fue al revés, yo di mi conferencia, yo Ajá. di mi conferencia primero, sin Peor, acroyoplast. peor todavía. Peor, exacto. Ahora que es que tú lo hiciste a propósito, tú me pusiste a mí de Eso fue un primero. acto de maldad, sí. Pues, sí. Entonces yo vi mi conferencia sin acroplastia y di todas las razones, no sé qué. Y luego, entonces, cuando yo me bajaba del podio, Rockwood se subía al podio y claro, ahora recuerdo que fue ese orden. Ujú. Yo recuerdo que sentía ese como frío interior de que quién sabe, porque él me miró y como diciendo, espérate y verás. Y cuando se paró en el podio, entonces empezó diciendo Juan Carlos, él nos quería, nos quiere y nos quería, nos Sí, apreciaba sí. mucho. Entonces, Juan Carlos, qué maravilla de conferencia, la disfruté mucho. Usted se veía igualito o se oía igualito a Madsen ahí arriba en el podio. Y yo y todo el auditorio, pues qué emoción, ¿no? Pero luego él dice, pero luego él dice, y Madsen está loco. O sea que Típico, típico de él, típico típico de de él. Robles, típico de Robles. Juan Carlos, para ir terminando, ¿cómo ves el futuro? Yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, se decía que la cadera había sido la articulación de los 70, la rodilla era la de los 80, el hombro era la de los 90. Yo pensaba, ¿cuál será la próxima? Qué bueno sería saber y anticiparse cuál es la próxima. Y mi sensación en ese momento fue, lo próximo no es una articulación, lo próximo es un cambio de visión, y así apareció todo el tema de la medicina regenerativa, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus exageraciones, pero por lo menos es un cambio de paradigma. ¿Cómo ves hoy? ¿Cómo ves el futuro? Yo lo veo muy promisorio, Dani, muy, muy promisorio. Es increíble lo que hemos avanzado en los años que estamos comentando en esta Ujú, entrevista, desde que tuvimos nuestro entrenamiento, es increíble. Yo quisiera pensar que en el futuro podremos recuperar las cosas valiosísimas del pasado que, que todos consideramos importantes, pero que se han refundido un poco en el camino, que son el cuento eterno de la evidencia, de tomar decisiones basadas en evidencia, el cuento eterno de que el interés del paciente es el interés más importante de todos los intereses que hay en relación eh, con la práctica médica, aprovechar la tecnología en favor de ese interés del paciente. De nuevo, todos los intereses son válidos alrededor, pero el más importante es ese. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que ya se nos acabaron las articulaciones, entonces ya sí. no, ya no puede haber ya no podemos seguir con una década de cada una. Yo creo que cada especialidad va a seguir progresando. Eh, Veo un futuro adicional a lo que te estoy diciendo de, de algo que es muy básico, pero que lo estoy viendo ahora más claro que siempre, y es la unión de nuestra especialidad eh, en un sistema osteomuscular, que tiene todo el sentido. Es decir, yo me veo claramente trabajando con los reumatólogos, con los médicos del deporte, con los fisiatras, con los rehabilitadores o kinesiólogos, como dices tú, con los radiólogos del sistema musculoesquelético, con los patólogos del sistema musculoesquelético. Es decir, yo veo un futuro más integrado de una práctica alrededor de nuestro sistema. Un sistema que tiene la increíble virtud de que le da función, le da calidad de vida a los pacientes. Y ese es nuestro gran trabajo y nuestra gran satisfacción también, devolverle o recuperar la independencia de los pacientes, devolverle su función, eh, permitirles hacer lo que a las personas les gusta hacer y lo que los hace ser ellos mismos. Entonces yo veo el futuro con esas dos características, integración en un sistema musculoesquelético cada vez más fuerte y decisiones
basadas en evidencia, en beneficio del paciente. De nuestros pacientes. Sí, sí. Clarísimo, Juan Carlos. Bueno, ha sido un placer. Espero que pandemia superada nos podamos encontrar personalmente, ya sea allá o aquí, pero realmente un gusto hablar contigo, como siempre, tus conceptos siempre muy claros y, y no me equivoqué al elegirte como el primero para empezar a tener la sensación de lo que era un intercambio de este tipo. Dani, muchas gracias a ti. Me siento de verdad muy honrado que me hayas elegido y te mando un gran abrazo a ti y a Emilce. Mil gracias, Dani. Mil Un gracias. abrazo, Juan Carlos, gracias.